Bueno, seguimos. Entonces, tenemos ahí digamos, la claridad sobre esto, espero. Si no, pues igual después podemos hacer más preguntas. Entonces entendemos que Dios nos dotó, el Señor hizo al hombre de estas partes. El manual acá que hemos estado siguiendo termina diciendo: existen dos partes, una parte material, una parte inmaterial. La Biblia presenta al hombre como la totalidad entre sus partes, material e inmaterial. Todos los términos para describir la parte material se usan de manera sinónima, como carne o cuerpo. Los términos para la parte inmaterial también se usan de manera sinónima: espíritu, alma, corazón, mente. Y bueno, ya hablamos ahí un poco de la tricotomía. Dice el hermano en contra del monismo, página 161, es importante enfatizar que la Biblia presenta al hombre como una unión, ya que todas las palabras hebreas y griegas acerca de las partes se emplean también para hacer referencia a la totalidad del hombre. O sea, sí es cierto, somos una sola cosa, pero no es que solo únicamente somos carne, sino que una sola cosa está compuesta de dos partes. En contra de la tricotomía, dice el hermano, las palabras alma y espíritu debemos entender que se usan de manera intercambiable. A veces el espíritu es la parte inmaterial que va con Dios, a veces es el alma. Así que no es recomendable deducir diferencias notables entre estas palabras, como que si las pudiésemos separar, y luego cambiar nuestras acciones teológicas en base a dichas diferencias. Si afirmamos esta lógica de la tricotomía, tendríamos que decir que el hombre consiste de por lo menos 4 o hasta vez 7 partes, según ese versículo de Mateo. Entonces, luego dice contra la dicotomía. El hecho es que dos palabras a veces se usan como sinónimo, y aquí está lo un poquito difícil. No significa que sean lo mismo o que sean idénticos. Por ejemplo, David en el Salmo 22 ocupa la palabra toros, leones, perros y malignos para hablar de sus enemigos. Nadie concluiría que todas las palabras siempre se refieren a los mismos seres. Es importante no ir más allá de lo que la Biblia dice o de lo que está escrito, que es todo lo que nos debe de preocupar. No nos especifica ningún tipo de división, y yo incluso agregaría distinción entre las partes inmateriales del hombre, ni qué significaría tal división para nuestras vidas. Así que, aunque probablemente tengamos aún ciertas preguntas sobre la dicotomía, parece que es la perspectiva más correcta con respecto a lo que la Escritura enseña, y es más fácil entender que el hombre es una unión de parte material y de parte inmaterial. ¿Ok? Entonces, página 163. Dios hizo, como ya lo vimos, varón y hembra. Y ahora los se ofenden, ¿no? Hay unos muchachos que por todo se ofenden hoy. Le dice varón y mujer, ¿no? Como sea. Lo cierto es que ya estudiamos que Dios hizo a ambos iguales. Sabemos que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Ya hablamos que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Por ende, la mujer es hecho a la imagen y la semejanza de Dios. De hecho, delante de Dios no existen diferencias espirituales. Ambos son salvos por la fe, por Jesucristo, por medio de, o más bien por gracia, por fe, por medio de Jesucristo. Ambos pueden llegar a ser hijos de Dios
gracia y el sacrificio del Señor es el mismo para ambos. Gálatas 3, de hecho Efesios también 2 nos dice que no existen diferencias. Gálatas 3, Gálatas 3, 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Obviamente, espiritualmente no hay diferencia entre varón y hembra. Vamos a rescatar eso. Ambos fueron creados a la imagen, vamos a poner imago Dei. Ambos fuimos creados al imago Dei, a la imagen y semejanza de Dios y todo lo que eso implica. Ambos tenemos y podemos relacionarnos con Dios, y eso es así. La gracia, la fe, la salvación es provista por igual para todos. Entonces, ¿qué es lo diferente? Bueno, obviamente hay distinciones físicas. Estamos hablando de que tenemos distinciones físicas, incluso tenemos algunas distinciones orgánicas. Nuestros órganos internamente son diferentes, no funcionan igual, no producen lo mismo. Entonces entendemos que las diferencias que tenemos son más de todo de orden funcional. Aquello que Dios ha dado y que de hecho Pablo hace ahí un caso por este tipo de cosas. Eso no significa que la mujer sea menor, no significa que la mujer sea menos, no significa que la mujer debe de ser pisoteada o visto como algo que no tiene valor. De hecho, creo que muchos cristianos, y esta es mi opinión, históricamente los cristianos nos hemos confundido en entender que la sumisión de la mujer significa que la mujer no sirve o que la mujer no tiene ni siquiera que pensar y no tiene que decir absolutamente nada. Eso negaría la imagen y semejanza de Dios. Porque si la mujer no se pudiera relacionar, si la mujer no tuviera capacidad creativa, si la mujer no tuviera capacidad de pensar, de producir, entonces simple y sencillamente el imago Dei no estaría en la mujer. Y pasa en muchas zonas que la mujer no es nada, es ahí algo que como que este tunte volado está ahí a la par y nadie le hace caso, ahí nivela y ella puede opinar y nadie le escucha y no. Tampoco obviamente estoy hablando de que es el punto de lo que la sociedad moderna o lo que las olas del feminismo progresivo han venido dándose, queriendo dar un lugar que obviamente no es el que la escritura enseña, sino que por medio de una teoría social querer dar ciertas relevancias y ciertas cosas que la mujer puede hacer, que por cierto en su mayoría son cosas que simplemente están orientadas hacia el pecado. Por ejemplo, hablan de la liberación sexual de la mujer. Están diciendo que la mujer debería o podría o tiene derecho a ser tan promiscua como el hombre es. Y en esa línea muchas cosas, ¿verdad? Bueno, entonces entendemos que funcionalmente hay diferencias y Dios ha otorgado, y eso es lo que
entender roles diferentes para el hombre como para la mujer. Adán fue creado primero, según lo que Génesis dice, y de Adán fue tomada la mujer. De hecho, ese es el punto que Pablo utiliza para explicarnos el liderazgo del hombre. Primera de Timoteo, aquí es cuando todas las hermanas salen de la iglesia. Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 2:13. Fíjense cómo la gente viola los contextos, ¿verdad? Obviamente Timoteo y Tito son cartas pastorales, son escritos, como dice por ahí un versículo, para que sepáis cómo debéis conducirte en la casa de Dios, para que sepan cómo hacer el ministerio, para que sepan cómo tratar los asuntos de la iglesia. Para eso es Timoteo, para eso es Tito. Obviamente no es una carta específicamente cómo debes de hacer el ministerio, pero casi que su totalidad son instrucciones para un joven ministro. Recuerda, estas son cartas personales a donde el apóstol Pablo está dirigiéndose a Timoteo y a Tito. Le está diciendo cómo debe de hacer él, qué es lo que él debe demostrar, qué es lo que él debe representar, qué es lo que él debe de poner en práctica para ser un buen ministro del Evangelio. Versículo capítulo 2, desde el 5, para que entendamos, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahí está, hombre y mujer. Está hablando de la raza humana, solo tiene un solo mediador, no hay una diferencia. Él se dio en rescate por todos y de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Asimismo las mujeres. Porque, mi mente va muy adelante. Miren cómo comienza Pablo. Las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinados suntuosos, ni con oro, ni con perlas, ni con vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Dígame usted en qué parte le dice eso a los hombres. Pablo introduce su argumento haciendo una diferencia. Ambos son salvos, el Señor murió por ambos, pero usted debe de verse de esa manera y usted debe de verse de esa manera. Pablo entonces continúa diciendo que la mujer debe de aprender en sujeción, en silencio. Algunos tienen una idea, y creo que hay algo de cierto en eso, que contextualmente las mujeres hacían mucho desorden en la iglesia, hacían relajos, pero luego él explica, porque yo no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y ahora él entonces va a dar la razón por la cual él considera, o por cual el apóstol, en la sabiduría del conocimiento, en la revelación que Dios le ha dado, él cree que lo conveniente es que la mujer simplemente esté de una manera pasiva, aprendiendo, que dijera la palabra del Señor, de que ella pueda estar recibiendo, y que si tiene algo de duda con respecto a lo que la palabra del Señor dice, ella lo puede hacer en silencio y lo puede hacer de una manera diferente. Pero dice ahí que ella no puede tener dominio sobre el hombre. Eso es lo primero ahí que nosotros deberíamos de tener.
no le es permitido enseñar. Entonces no puede, digamos, enseñar, no puede ejercer dominio, sino que, por el contrario, en vez de estar hablando y en vez de estar queriendo ser la líder, mejor se debería quedar en silencio. Y ahora nos explica por qué. Porque esta atribución le fue entregada a Adán, y ese es el argumento teológico que Pablo dice. Porque Adán fue el primero. Dios puso primero a Adán. ¿Cuál es la razón? Porque en el orden de la creación, Adán es el primero. Luego, en el orden de la creación, aparte de que Adán fue formado, Adán no fue quien fue engañado para transgredir y comer el fruto inicialmente, sino que fue ella. Probablemente aquí deberíamos de pensar que de alguna manera está diciendo que Dios lo puso, ahí sí, ¿verdad? Dios puso a Adán o al hombre como cabeza para ser el representante, y no solo esto, sino que Adán no fue quien fue engañado. Potencialmente podría estar diciendo que el discernimiento con la verdad, no que las mujeres sean tontitas, ¿verdad? Que no pueden discernir, pero parece que la mujer es más fácilmente engañada y el discernimiento no es ejercido de una manera tan acuciosa o tan práctica o tan determinada como en el hombre puede ser. Entonces, esto condujo hacia el pecado. Y luego, hace ahí diciendo, ok, a la mujer le pasó esto, la mujer fue engañada, pero el contraste ahí, para que todo esto sea borrado, ella puede salvarse teniendo hijos, y ahorita vamos a explicar ahí, teniendo hijos, se puede salvar con hijos, se puede salvar permaneciendo, santificándose, ¿sí? Entonces parece que el Señor, y luego como el Corintios también lo enseña, le da el liderazgo al hombre por diseño. La mujer es creada para el hombre, no el hombre para la mujer. Adán nombra a Eva mostrando en sí liderazgo sobre ella. Bíblicamente, Adán fue quien nos mató, no fue Eva. Adán entonces es el representante de la humanidad y Adán se vuelve en la cabeza de la raza humana, no es la mujer, lo cual solo confirma de que Dios le da al hombre la preeminencia o le da, no quiero ocupar superioridad porque tiende a mal usarse, pero de alguna manera lo pone por encima de la mujer como líder. Entonces debemos de entender que ambos fuimos creados imago Dei, imagen y semejanza de Dios, tenemos las mismas funciones, todos pensamos, todos podemos tener relaciones esenciales, todos podemos administrar, porque si no estaríamos negando eso, pero en responsabilidades, en funciones, en liderazgo, nosotros entendemos que Dios sí hace, a través de lo que la Escritura enseña, una diferencia.
Adán no fue creado para Eva, ahí lo podríamos ver. Eva no es la representante de la raza humana, sino que es Adán. Entonces, de manera inmaterial, dice el hermano, no es recomendable hacer afirmaciones acerca de distinciones. No podemos decir que tienen algo ahí diferente. La Biblia no le enseña. Aunque sí parece, según Génesis 3:16, de que podría haber algo ahí. Génesis 3:16 dice: y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Parece como que se estuviese diciendo de que el deseo de la mujer no corresponde al deseo del hombre. Eso podría ser algo material, y creo que es lo que el hermano Josías está hablando. Y de hecho dice aquí el hermano, por ejemplo, la mujer es más sensible en comparación al hombre. Eso es una diferencia de las emociones. En esta hay una traducción que dice y deseará controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Porque hay un deseo. Hay un deseo, sí, pero parece que es antinatural. Quizás por la misma caída. Por la misma caída. O sea, la mujer siempre va a querer estar por encima del hombre, o siempre va a querer sublevarse o mandar al hombre de una manera producto de pecado. Va a estar eso ahí. Entonces, ¿por qué Dios nos... Bueno, antes de pasar a eso, Tito es bien interesante. Si usted se va a Tito, en el capítulo 2 de Tito, Pablo hace una diferencia bien clara. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Las mujeres deben de enseñar. Entonces no dice que las mujeres no pueden enseñar. Las mujeres deben de enseñar a las mujeres a amar a sus maridos, a ser mujeres que cuidan a sus hijos. Las mujeres deben de enseñar a las mujeres a ser santas, a ser castas. Esto es la vida cristiana. A ser castas, a ser cuidadosas de su casa, buenas esposas, aquellas que se sujetan a su marido, porque Dios es blasfemado de lo contrario. Eso no se ve en el hombre. O sea, obviamente al hombre se le enseña a ser prudente, a ser cuidadoso, a ser santo, pero no se le enseña que debe de ser un buen amo de casa que se sujeta, ya estoy peleando, que se sujeta, que debe de estar sujetado a su esposa y hacer todas las funciones. Quiero que entienda algo, hermano. Y cada vez que la sociedad, mientras más avanza la sociedad, nosotros comenzamos a ver hombres que ahora son amos de casa, hombres que se ocupan completamente del rol de la mujer, y yo he visto lugares que la mujer es la que va a trabajar y el hombre se queda en la casa. No es bíblico. Claro, yo entiendo, hay ocasiones o tiempos en la vida que eso puede pasar. Si el Señor providencialmente lo deja a uno sin trabajo, o queda uno noqueado, o enfermo, o con algo, y ya no puede trabajar, y la mujer entonces ayuda, saca adelante la casa. Y tenemos otros casos, por ejemplo, este país está lleno de mujeres que fueron abandonadas por sus esposos, mujeres que criaron solos a sus hijos,
y les toca hacer una función que de alguna manera es casi que antinatural. No estoy diciendo que está mal, no estoy diciendo que la mujer pecó por sacar adelante a su hijo, pero simplemente no es el modelo bíblico. O hay también ocasiones a donde probablemente el padre muere cuando estaba joven o dejó niños, y entonces la mamá, como decimos acá, se echó al hombro toda la responsabilidad y ella sacó adelante toda la familia. Y obviamente entendemos que los divorcios, que el tener hijos fuera del matrimonio, todo eso es producto del pecado. No estamos juzgando eso, pero entendemos que no fue el diseño de Dios para la familia y las diferencias en funciones que le fueron otorgadas a los hombres y a las mujeres. Tenemos entonces la pregunta: ¿por qué hay dos sexos? ¿Por qué Dios hizo entonces esa diferencia? Bueno, primero para poder multiplicar la raza humana, fructificar y multiplicados. Si solo hubiera hecho hombres o solo hubiera hecho mujeres, de alguna manera, no sé, pues obviamente ahora entendemos que el Señor nos hizo diferentes, con órganos diferentes, con funciones diferentes, para mantener la reproducción y para cumplir uno de los mandamientos de fructificar y multiplicar. Enfatiza también las relaciones sociales, o las relaciones, o esa comunión social. El ser humano por naturaleza, Dios nos hizo seres sociales. Entonces el hombre no puede estar aislado, no puede ser un ermitaño, porque para Dios no es bueno que el hombre esté solo. La vida, usted lo puede pensar y decir, bueno, pero si tengo mi mujer, entonces, o mi esposa, entonces ya no estoy solo. Sí, pero aún la vida cristiana no fue diseñada para vivir en el anonimato. Fuimos creados para vivir en comunidad, para vivir en iglesia. Entonces el Señor no pretende hacer hombres simplemente para que estén aislados y estén ahí ellos solitos, sino para hacer un grupo. Ilustra también una realidad, es la unidad familiar o la unidad que existe entre la Trinidad. Esa es la mejor figura o la mejor forma de representar, así en el cielo como en la tierra. Leí un escritor que decía, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de alguna manera simbolizan la unión perfecta de una familia, entre un padre, entre un hijo, y entre un padre, entre una madre y un hijo. Es una imagen. También la misma familia nos ilustra, o el hombre y la mujer nos ilustra, que el matrimonio que existe entre Cristo y su esposa, la iglesia. Hermano, vamos al lado, vamos a correr. Entonces, el Señor nos hizo, a partir de la creación, nos hizo varón y hembra, nos ha dado su imagen, nos ha dado una parte material, nos ha dado una parte inmaterial. Nuestra imagen y semejanza de Dios se ve reflejada en nuestras funciones, en nuestras relaciones, en nuestras capacidades de pensar y en nuestras capacidades de administrar. Entonces Dios hizo varón y hembra, y producto de la reproducción salen nuevos seres humanos. Y cuando salen los seres humanos, entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que se reproduce, qué es lo que se pasa, la parte que pasa con la parte inmaterial. Porque nosotros solo vemos lo físico, obviamente. ¿De dónde proviene nuestro espíritu? Y esa es la otra pregunta ahí que nos vamos a hacer. Dios creó varón y hembra. Entonces, el hombre ahí refleja relaciones, refleja igualdad de personalidad, importancia, refleja diferencias y autoridad. ¿De dónde entonces procede la parte inmaterial y qué hay de esa parte inmaterial? Sería la otra pregunta que tenemos.
Estás al lado. Cabal, esa postura es la que da la teología, la preexistencia, el reduccionismo y el creacionismo. Y yo le hacía la pregunta a mi esposa, de qué pensaba ella. Y ella me dio un punto de vista que me llamó la atención, porque me dice, Dios dejó de crear al sexto día, según lo que también yo le expliqué en algún momento. Entonces me dice, Dios no puede estar creando algo que ya está concebido en pecado, porque como nosotros desde el momento de la concepción también concebimos el pecado, ¿verdad? Desde Adán. Entonces eso me puso en qué pensar, porque también es un punto a favor en no inclinarse a la creacionista ni a la preexistencialista. Bien, hermano, usted ya viene leído, ya viene bien analizado todo. Sí, definitivamente, hermano. Definitivamente, buen punto. Aunque me voy a meter en problemas, pero voy a decirle algo. Yo no estoy tan seguro que Dios ya no cree en cosas. Solo eso le voy a decir, pero... no, perdón, déjeme retomar esas palabras. Creo que Dios hizo todas las cosas. Y este es otro tema, esta es otra materia que podríamos pensar. A veces no me echan del seminario, pero yo personalmente he leído sobre la microevolución. Ese es un tema completamente diferente. Eso no es evolución darwiniana. Y creo que eso explica muchas cosas, como las especies. Eso explica muchas cosas, como las diferencias en las razas humanas. Porque en realidad, bueno, la raza es una sola. Somos humanos, todos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero tenemos ciertas diferencias físicas. Los asiáticos, los europeos, los medoamericanos, nosotros que a ver qué somos, nosotros somos mestizos. Entonces esa raza, esa es una buena pregunta. Ajá, y entonces Dios ¿qué hizo? Pues hizo morenos de un solo, o Dios creó asiáticos. Y qué bueno que lo trae, porque es una muy buena pregunta. Y entonces Dios ¿qué hizo? ¿Cómo Adán fue creado? Si potencialmente Adán es el primer hombre y es el modelo perfecto de Dios, ¿cómo llegó a ser tan moreno? Con esas cualidades físicas que los morenos tienen. Son más musculosos que el asiático promedio, por ejemplo, o que el blanco promedio. El blanco por lo general es un poco más alto que el americano promedio, o sea, nosotros descendientes o mezcla. ¿Y eso cómo lo explicamos? Y eso sí creo que tiene una palabra, y de hecho el doctor R.C. Sproul habla de la microevolución, aunque él no entra en muchos detalles, pero ya me salí de la materia. Pero cuando usted habla de la creación, por ejemplo, de los animales, dice, el Señor creó los animales, ¿verdad? El Señor hizo las bestias, hizo los peces, hizo los monstruos marinos, hizo todo lo que se mueve sobre la tierra. El error que cometemos nosotros es pensar que el Señor lo primerito que hizo hizo un delfín, hizo un tiburón, hizo una ballena, hizo un caballo, hizo un elefante, hizo un león, hizo un tigre, hizo un chita. Ese es el error que cometemos. Porque el Señor cuando crea las cosas dice, y cada uno va a generar según su propia especie. Y esa especie es bifurcada o se diversifica.
No hay ya me salí, mejor le explico para que no después digan que estoy hablando locura. Y creo que eso pasa con los seres humanos. El ser humano no deja de ser ser humano, a pesar de que su raza sea diferente. Pero por ejemplo, en la familia canina, porque esa es la familia que Dios hizo, no sabemos ni siquiera cuál fue el primer canino. Sí, la primera especie canina. Perdón, quise decir felino porque en los felinos es más fácil. Ok, Dios hizo los felinos, esa fue la familia que Dios creó. ¿Sí? En la familia felina, el Señor creó, digamos, el de los picapiedras, ¿cómo era? El tigre de dientes de sable, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Estoy ahí bayucando. Entonces el Señor hizo un tigre, dientes de sable, ¿verdad? Eso ya no existe. Ya no existen. Desaparecieron por la destrucción del hombre, desaparecieron por la contaminación, desaparecieron porque fueron cazados. Y en el huerto el Señor hizo un felino ahí. No sabemos qué hizo, porque sería muy atrevido decir quién es el original. De quien sí sabemos es de Adán. Dios hizo al hombre. Pero cuando usted viene y comienza a ver la historia de los felinos o de la familia felina, usted encuentra gatos, encuentra tigres, encuentra gatos monteses, encuentra pumas, encuentra panteras, encuentra chitas, encuentra, bueno, ahí lo que me acuerdo. Pero adentro de todos esos hay variaciones. De repente usted encuentra un tigre siberiano, que es un tigre que se adaptó a vivir en la nieve, a vivir en el frío extremo. Eso que iba a decir, no sería el término adaptación también, claro. Sí, se adapta, exacto. Es que el término que ocupan científicamente es especiación, porque eso significa que un felino siempre va a ser un felino. Un felino nunca va a pasar a convertirse en un canino. Esa es la diferencia con la microevolución y la teoría de la evolución darwiniana. Y esto es algo que uno como cristiano o apologética uno debería de saber de dónde proviene la raza. Hablando del hombre. Porque usted entonces tiene un animal que si usted mete a un tigre siberiano y lo tira en África, primero se va a morir el pobrecito, porque no va a aguantar el clima. Él no está acostumbrado. Su organismo no se ha adaptado a vivir en ese medio y no se ha desarrollado. Pero felino siempre felino. Si yo agarro a ese tigre y lo meto en medio de la jungla como es blanco, así los depredadores lo van a hacer pancha, lo van a matar rápido. Cuando usted ve parece un leopardo, de estos leopardos como monteses, eso pueden hasta caminar en las piedras casi que de lado. Ponga a su gato a hacer eso y ya va a salir volando, no va a poder, es porque él se ha adaptado. Pero no hay salto entre especies. No existe que yo era mono, y de repente me convertí en cocodrilo, y después de ciertos años me convertí en un pescado, y de repente me hice bacteria, y de repente era un humano. Eso no está implicado ahí. Entonces, con los seres humanos podríamos tener la pregunta: ¿y entonces por qué este es blanco, por qué este es moreno, por qué este es amarillo, que dicen los chinos, ¿verdad? Por cierto, y eso es una muy buena aclaración, en la raza humana, y esto es ciencia social, hay teorías que dicen que ciertas razas son mejores que las otras, y eso es una falacia. Eso es completamente falso. No hay nadie mejor que nadie. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios.
no tenemos nada diferente. Lo que sí existe es que unos se desarrollan de manera diferente, comen diferente. O sea, mire, es que parece broma, ¿por qué nosotros somos chiquitillos bueno, más o menos, ¿por qué? Porque no, mire un partido de El Salvador, Estados Unidos, o veo un partido de El Salvador, ¿qué? Dinamarca. No, bueno, nosotros lo vemos como los hijos de los dinamarqueses, ¿verdad? Aquel tamaño chelón, así todo el noche, y nosotros ahí corriendo, ahí los hipotillos, todos enfermizos. O, bueno, no se vaya muy lejos, mire El Salvador, Honduras, ¿qué hacen los hondureños? Son malvados. Van a la costa, agarran a todos los morenos y hacen selecciones enteras de morenos y meten uno que otro mestizo ahí. Porque obviamente, físicamente, tiene mejor resistencia el moreno, corre más, tiene más fuerza, incluso su estatura, ellos son un poco más grandes que el mestizo promedio. Todos creados a la imagen y semejanza de Dios. O sea, no es como que el Señor vino y murió por los blancos, vino y murió por los hispanos. Pero sí, el ser humano se tuvo que ir adaptando según condiciones ambientales. La alimentación tiene mucho que ver, tiene mucho que ver las condiciones de vida que se dan, los ciclos de vida, los climas, todo eso. Te voy a dar un ejemplo bien fácil. Mi amigo era bien morenito y se fue para Estados Unidos. Se fue ahí por septiembre y regresó ya fue hace bastantes años. Regresó, estuvo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, en febrero venía de regreso, estuvo 6 meses en Estados Unidos. Estuvo justo todo el invierno en Estados Unidos, en un lugar donde neva mucho. Aunque no me lo crea, ese compañero venía como que había despercudido. Y todos le hacíamos broma. ¿Qué te pasó, boludo? Hizo daño el agua allá, y broma tras broma. No, es porque el clima es diferente. Y creo que eso responde a la pregunta. Entonces, ¿hizo Dios diferentes razas? No. Dios hizo al ser humano, pero el hombre se ha ido adaptando. Les voy a recomendar un documental para que puedan tener una idea mucho más amplia. Hay un documental que se llama Génesis Historia, creo que se llama. Estaba en Netflix, pero lo pueden encontrar en YouTube, en cualquier lado, ahí está. Son como 3 horas, así que tienen que hacerle fuerza, porque habla de la creación, habla de por qué no puede ser posible la evolución, habla de por qué hay diferentes razas humanas y hace varios, digamos, estilos de seres humanos, diferentes tipos de los animales, cómo los animales entre sus mismas familias permanecen, pero que no cambian de una a otra. Es muy educativo, muy interesante y vale la pena pensarlo. Porque esos son pastores, imaginen ustedes su iglesia. Pastor, ¿y por qué ese señor es morenito o es cafecito? Como me dijo mi hijo un día, y aquí se me caía la cara de la vergüenza. Mire, papá, es cafecito, ¿me? ¿Qué me estaba hablando, güey? Ese señor es café, ¿me? Y yo no soy así, ¿me? Y mi esposa solo fue como, no, mira, hijo, te vamos a explicar algo. El Señor nos hizo así, pero existe diferente, y me tocó explicarle que era un cafecito. Obviamente un cafecito, el término que él ocupó es porque en su cabeza era lo que mejor lo describía a un ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios, que simple y sencillamente por adaptación su color de piel es diferente, ¿ya? Pasa mucho en el sol. Ajá, trabaja mucho. Bueno, entonces tenemos esa parte material, pero ¿de dónde sale lo inmaterial? Hoy
sí vamos a volar, hermano. ¿De dónde sale el inmaterial? Bueno, tenemos tres posturas. Tenemos tres posturas. Tenemos ahí la preexistencia, tenemos el creacionismo y el traduccionismo. Bueno, el hermano creo que lo hizo el mejor ahí resumen. ¿Qué dice la preexistencia? Bueno, la preexistencia del alma dice de que existe un depósito de almas humanas que siempre han estado ahí, que son creadas y que luego simplemente Dios lo que hace es que las va tirando y las va metiendo en los cuerpos. Entonces, en alguna parte en el cielo existe un almacén invisible que está lleno ahí con un montón de almas. Y ya. Entonces, eso lo que está diciendo es que Dios las creó y Dios las tiene igualdad. Y cuando alguien nace, Dios las va embotellando ahí. Esa es la postura preexistencia, de la preexistencia. Las almas siempre han existido. La otra postura sería de creacionismo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de creacionismo? Bueno, estamos diciendo de que Dios crea de forma individual las almas en el momento de la concepción. Si usted ve su manual, cada una de estas posturas tiene versículos y tiene que pensarlo bien. Cada una de sus posturas tiene versículos. Y esta declaración es la que más versículos tiene. Sí. Génesis 2:7, cuando dice que el hombre fue creado y entonces se convirtió en un ser viviente, como que el alma se le creó ahí. Eclesiastés, que dice que es Dios quien pone el alma del hombre. Y hay muchas personas que creen esto, incluso Juan Calvino creía esto, un teólogo Charles Hodge creía esto, la Iglesia Católica Romana. Y existe la otra postura del traduccionismo, dicen algunos. Y esto es creer que Dios crea las almas sin intervención milagrosa a través de la transmisión de las partes materiales